de que en los presupuestos, como en forma explícita, tiene que haber fondos para haber subsidio de tasa de interés para las pequeñas y medianas empresas, porque creo que es el instrumento que más apalanca la posibilidad de crédito, es relativamente barato en términos fiscales y de mucha potencia. Yo creo mucho en eso y espero que se pueda comprobar con la práctica de cuando me tocó del lado del gasto administrarlo, no fui refractario a eso, y que cuando estuve muy poquito tiempo, porque cuando el Partido Justicialista de mi provincia enfrentó al Frente para la Victoria, me fui del banco de la presidencia, pero el añito y medio que estuve, a ver, que se note que por lo menos traté de inducir la política hacia las pequeñas y medianas empresas con el mecanismo de subsidio de tasa. Los últimos datos del INDEC siguen marcando un crecimiento en términos económicos, en términos sociales. ¿Esto es creíble o no? Los sociales definitivamente no. Son, a mi entender, muchísimo más creíbles los que he utilizado y los que mide el centro de estudios que conduce Ernesto Kritz, porque a partir de la mentira de la inflación y de la canasta básica, a partir de allí se desprenden las otras mentiras. Respecto a los de crecimiento, también están deformados producto de la mentira de la inflación, porque cuando se mide crecimiento se mide precio por cantidad, y cuando se macanea un poquitito en el precio, en sentido contrario se macanea la cantidad, porque lo que no le echamos la culpa al precio se le echamos a la cantidad. Por lo tanto, si decimos que la inflación es más baja, estamos diciendo que crecemos un poquito más de lo que crecemos. De todas maneras, vienen con algún rezago, y la economía, el parate es del último trimestre, el parate. La desaceleración es previa y viene un poquitito escondida detrás de esto, que cuando se miente precios, se miente todo lo demás. Bueno, y la última pregunta, ¿qué medidas concretas debiera adoptar la banca pública, bueno, y la privada también, en el desarrollo económico? En lo que se viene, ¿no? Apostar a los proyectos productivos, prestar al proyecto y no prestar a la garantía. Pero para eso tiene que tener un banco central que oriente a eso, y tiene que tener políticas públicas que acompañen con subsidio de tasas cuando la tasa no es equivalente a los niveles de rentabilidad, porque no es bueno tampoco hacerle prestar a la banca pública a pérdida, porque si presta a pérdida se descapitaliza, y la única forma después de capitalizar a la banca pública es con aportes del Estado, que son impuestos. Entonces lo que no se paga en interés después se termina pagando un impuesto. Que la banca pública no pierda, que se den los subsidios que sean necesarios, pero cuando digo la política del Banco Central, no es solo la política de regulaciones, es más que la política de regulaciones. ¿Qué nos ha estado pasando a nosotros por haber perdido la posibilidad de ir ganando en competitividad en otras cosas por esa falta de inversión y haber quedado sujetos exclusivamente al tipo de cambio? Hasta la crisis financiera global, el Banco Central estaba obligado a estar activo en el mercado de cambios, comprando dólares para que la sobreoferta de dólares, producto del superávit comercial, no haga bajar el precio del dólar. Y no alcanza con el superávit fiscal. Yo siempre he dicho que este modelo necesita más superávit fiscal, y no porque me haya vuelto fiscalista. Yo he cometido el peor de los pecados al fiscalismo, he hasta sido autor de una cuasimoneda en tiempos de convertibilidad, como fue el Patacón. No lo digo desde una visión dogmática. Lo digo porque si no se compran los dólares de la balanza, excedentes de la balanza comercial, con el excedente fiscal, obligamos al Banco Central a comprarlos. Y cuando el Banco Central los compra, emite. Y si no queremos que tenga impacto inflacionario, el Banco Central tiene que absorber lo que emitió, colocando letras de tesorería, colocando distintos títulos. Y cuando sale a colocar, no se lo coloca a las personas, se lo coloca a los bancos. Y entonces los bancos
durante todo este tiempo le han estado prestando la plata al Banco Central. ¿Por qué le van a prestar un proyecto productivo si a corto plazo se la estoy prestando al dueño de la plata, que es el Banco Central? Entonces se pasó del modelo que los bancos le prestaban al Estado porque tenían déficit, al modelo en que los bancos le prestan al Banco Central porque el Banco Central tiene que secar, tiene que absorber emisión que hizo para comprar dólares para mantener la competitividad. Por eso este modelo exige más superávit fiscal, para que el Banco Central no tenga que colocar títulos, y entonces si el Banco Central no le coloca títulos a los bancos tienen que prestar la plata y entonces se normaliza un poquito más. Entonces, buena política regulatoria, pero una buena política en términos de hacia dónde se deben dirigir los excedentes y subsidio de tasa de interés. Y naturalmente la banca pública es la banca testigo, pero yo creo que en ese mecanismo debe alcanzar también a la banca privada, no solo a la banca pública. Bueno, hay una pregunta personal después relacionada para dejar una impronta de optimismo. No sobre lo personal. No, personal mía que no le hicieron la gente. Bueno, toda crisis es una oportunidad, esto es verdad, tratemos de verlo así. ¿Cuáles son las oportunidades que ves para Argentina para que podamos lograr finalmente el desarrollo y no solamente el crecimiento para después volver a caer? Es muy bueno que me lo hayas preguntado, porque si no... yo soy un convencido que saliendo de esta nube negra de la crisis internacional, nosotros tenemos como país una oportunidad formidable y por mucho tiempo, y que está basada en la producción de agroalimentos. No digo materia prima exclusivamente, digo agroalimentos. La demanda creciente de alimentos por encima de la posibilidad de crecimiento de la oferta en el mundo, más allá de los reacomodamientos de los precios que ahora tengan por la crisis, por el componente especulativo que tiene, está garantizada por mucho tiempo. Y esta es nuestra gran oportunidad, por eso es increíble la torpeza de haber generado un conflicto donde está la mayor oportunidad. China tiene que alimentar el 22% de la población con el 7% de la tierra arable. Y esto es un dato de la realidad para una China que además, con la migración hacia las ciudades y con el aumento de los ingresos medios, garantiza de manera creciente una demanda sostenida, y hay países grandes, importantes, industrializados que ya tomaron el sesgo productivo. Estados Unidos ya está en la era postindustrial, más allá de lo que le esté pasando a su sistema financiero como detonante del conflicto. No pierde ese rumbo a pesar de estar. Después se puede discutir si vamos a un nuevo Bretton Woods, si vamos a una nueva arquitectura financiera internacional, si esta crisis dura como la del 30 o si dura un año, porque la discusión va de ahí hasta allá. No importa, pero el rumbo ya está. Que China es la fábrica del mundo ya está por mucho tiempo.